Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Bienvenidos, aquí comienza El Interior del Fútbol, con toda la información sobre su origen, la historia del arbitraje y ligas del interior de nuestro país. Puedo decir que te portaste mal y puedo insistir. Buenas tardes, con buena música de fondo, comenzamos el segundo programa del Interior del Fútbol. Hoy tenemos dos temitas importantes, un invitado de lujo, pero primero voy a darle la bienvenida a mi socio y amigo. Hola, Jorge. Bueno, buenas tardes. Hoy es un programa especial, primero porque está Miguel Nitti, que es el hijo de nuestro ícono, y porque además el punto al cual apuntamos es que esto es del interior y él fue un dirigente brillante con el cual yo compartí comisión directiva. Entonces, dentro de esa circunstancia, yo me voy a explayar después de que vos termines de hacer la presentación que tenés preparada. Pero bueno, para Sí, mí... no, pero me cagaste la presentación. Y bueno, esas cosas son Me así. cago la presentación porque, mira, yo tenía pensado, sobre todo cuando supe que venía Miguel, lo que pienso, ya se lo he dicho personalmente en el campo de deporte en la última cena. En la vida yo tenía pensado arrancarlo con esto. Viste que en la vida muchas veces te preguntan quién sos, ¿no? Entonces, o tenés que decir, por favor, nombre y apellido. Entonces, mucha gente empieza, en mi caso, José Luis Butera o Butera José Luis. En mi caso particular, a mí me encanta decir el apellido de mi viejo. Me encanta. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso de mi viejo y porque me parece que el nombre es una circunstancia, el apellido tiene mucho más peso. Entonces, yo hoy pensaba decir que, no pensaba decir el nombre de entrada, ya lo dijo Jorge, pero decir Nitti, es decir, arbitraje, es decir, decencia, es decir, historia, es decir, fundador de un gremio que no existía. Son tantas cosas que es pesado llevar ese apellido, Miguel. Es muy pesado. Y hay que hacerle honor. Menos mal que no te dejé presentar, porque si no ya te equivocabas. Él no fue el fundador de nada. No, está bien. Y creo que si no le hubieras rendido el honor que le das día a día el apellido de tu viejo, capaz que ni estabas acá, porque no me hubiera interesado entrevistarte, y a Jorge mucho menos. Pero es un orgullo tenerte. Y después vamos a ir a las preguntas, pero el que está con nosotros hoy es un apellido ilustre y un hombre incipiente, Miguel Nitti. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Últimamente se transformó, digamos, como un peso, pero un peso lindo, el tema del apellido Nitti. Mucho reconocimiento en este último tiempo. Creo que hoy por ahí antes era un poco más egoísta y decía, no, está bien, está todo bien, no pasa nada. Hoy creo que tiene su sentido homenaje, digamos, y que lo reconozcan lo que fue mi papá. Para mí, mi papá de chiquito, Y siempre acompañándome, aconsejándome. Bueno, ustedes se acuerdan más porque siempre me ha bautizado el famoso Miguelito, que iba para todos lados, haber compartido reuniones, asados, tristezas, alegrías, así que digamos que me pone muy orgulloso lo que es el reconocimiento que le están haciendo a mi padre. Hoy vamos a hacer una recorrida, que es lo lindo de esto, por esa historia. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué se sentía cuando eras chico y sabías que tu viejo no estaba los sábados, los domingos? Había días que entrenaba, y esa presencia que uno por ahí necesita tener del viejo cuando es más chiquito, se ve frustrada por algo. ¿Qué pensabas? Y de chico, digamos, cuando era muy chico, él lo que tenía era muchos viajes. Mismo le ha tocado dirigir en Colombia, o sea que ha pasado un periodo que no ha estado en casa. Después, a medida que fui creciendo, siempre fui muy apegado lo que es a mi padre. Mismo cuando ha tenido que viajar muchas veces, me acuerdo de haberme colgado de los pantalones en Ezeiza llorando para que no se vaya, por el tema de que, viste, uno siempre decía, no, mi papá que se quede en casa.
no compartir domingos, mismo cenas, pero por el amor que él le tenía a lo que es al arbitraje. Yo entendía de que él, ahora de grande entiendo el amor que tenía por esta profesión. Miles de veces, viernes ha llegado 2, 3 de la mañana porque usted tenía las famosas reuniones, después los famosos cafés y una reunión que se transformaba en debate y terminaba más tarde. Hoy de grande uno lo termina entendiendo. Pero bueno, costaba de chico la ausencia de mi padre y lo que era en mi casa. Pero bueno, tuve una excelente compañera que fue mi madre, que ha bancado bastante de esos temas, de viajes, de reuniones, pero bueno, siempre la acompañó en ese sentido, entendiendo el amor que mi padre tenía por el arbitraje. Ahora, vos sabés que, hablando del tema de cuando eras pibe, yo creo que ahora sería terrible, ¿no? Con la exposición mediática que hay hoy en día, sería terrible. ¿Cómo era en esa época el tema de la exposición mediática? Porque ser el hijo de Teodoro, no sé, te va a haber traído tus problemas, y te voy a dar un ejemplo. En el colegio, te digo porque yo era un 4 de copa, era un juego de niña, y yo he tenido que ir al colegio de mis hijas, de la que vino el otro día a cantar, de Vanessa, porque mi hija se agarraba trompada porque le decían algo de un partido, que había estado yo, algo por el estilo. No quiero ni pensar con el apellido tuyo. En aquel momento lo que era es mucho menos lo que es ahora. No, por eso ahora el digo. tema de lo que es tanta televisión, redes sociales, creo que hoy por hoy para muchos hijos de árbitros actuales es mucho más difícil, y creo que es mucho más cruel también ahora, porque a veces las redes sociales son muy buenas y hay veces que son muy tóxicas. Lamentablemente ensucian a gente, lastiman a mucha gente sin entender de que puede ser una herramienta muy, muy favorable. En aquel momento era, digamos, pasaba más desapercibido, porque mi papá se retira lo que es después del Mundial 86 y yo recién estaba arrancando lo que era prácticamente la primaria. Fue cruel, sí, un famoso partido que hubo en cancha de Huracán Boca, que fue un partido que salió desfavorable para Huracán, y me acuerdo que una noche volviendo a mi casa con mi papá en el auto habíamos encontrado todo lo que es el frente de la casa pintado de rojo, mi madre estando adentro. ¿Año? Y eso habrá sido, si no me falla la memoria, creo que fue año 84-85. Es un partido en cancha Huracán. Bueno, todo el frente pintado. Primero pensando de que había pasado algo por ahí, algo grave, pero no. Cuando baja mi papá todo pintura. Lo peor sucede cuando abre la puerta y encuentra una amenaza, digamos, que sabemos dónde va tu hijo o qué es lo que haces, que esto. Entonces ahí fue mucho peor. Mirá, vos, década del 80 está hablando, ¿no? Sí. Porque, Bueno, yo era miembro del secretariado, todo eso lo conozco perfectamente. Claro, no sabía. Pero está bien, no es motivo de este reportaje. No. Pero siendo chico, me acuerdo que mi viejo en aquel momento, más allá de que muchos dicen un tipo centrado, tranquilo, cuando le saltaba la térmica era un tipo complicado, un tipo jodido. Me acuerdo que está mal lo que hizo, pero salió a la calle a recorrer y al día siguiente fue lo que es a la comisaría de Mataderos y bueno, dijo, me dejaron esta amenaza, se metieron con mi hijo, o la encuentran primero ustedes, porque en donde lo encuentro yo lo cuelgo. Textuales palabras, porque yo era chico, estaba la de él, fue lo que le dijo al comisario. Y desde ahí tuvimos un periodo casi de 30 o 45 días con custodia policial. Después se solucionó el problema porque en el famoso programa de polémica en el fútbol, mi papá un día se presenta y lo fue a buscar al pelado Cheche en aquel momento, en el cual tuvieron una agarrada porque mi viejo pensó de que por ahí venía del lado de él, que creo que formaba parte de la hinchada, todo. Después con el tiempo nos hablaron y después con el tiempo terminaron siendo muy amigos, conocidos como amigos y tomando café, y fue nada más que un mal trago para ese momento. Yo voy a seguir manejando el tema personal y social de Miguel, o Miguelito, como le digo yo. Oscar, Jorge, me echá temas que tengan que ver. ¿Qué es lo que más conocés vos, la parte sindical? No, seguí con el tema porque después el tema va a cambiar y entonces seguí con el tema personal porque yo después voy a hacer otra cosa. O sea, él está por otra cosa, pero seguí con el tema. Dale. Tu viejo deja el arbitraje cuando vos estabas en la primaria, fines de la primaria. Sí, esto fue él. Es más, creo que él, siendo, bueno, Jorge que tiene más memoria, por ello era más chico, él había pedido una prórroga para entregar lo que era el secretariado general, Sí. porque se inauguraba en aquel momento lo que era el campo de deportes. Sí. Él se retira justo después de lo que es el
el campeonato mundial Del 86. Bueno, que obtiene De México. Argentina como campeón. Sí. Él se retira poco tiempo después del 86, o sea que fue un periodo, digamos, yo era muy chico en el colegio, mucho no. Me trajo más consecuencia cuando él va a dirigir hacían un torneo de veteranos, esto no sé si habrá sido año 88 o 89, que lo hacían en el famoso Luna Park, Claro. que lo organizaba Papi Carmelo Fútbol. Faraone, De Papi claro, de Papi Fútbol, y ahí tuvo un altercado con el Beto Alonso en aquel momento, que fue una jugada o algo, y bueno, ese intercambio de palabras entre Alonso y mi viejo llevó a un poco más a un enfrentamiento después, prácticamente en el vestuario, que mi viejo le dijo, si tenemos un problema lo arreglamos ¿Cómo se- adentro del vestuario y lo arreglamos ahí a ver quién de los dos es más guapo, Cómo digamos. se arreglaban antes las cosas. Cómo se arreglaban antes. Eso me llevó después un altercado en el colegio que, como eso salía en televisión, un compañero que no sabía que en realidad era mi papá Teodoro Nitti, dijo, no, viste aquel que le echó a Alonso, ¿quién se piensa que es un hijo de tal y tal y tal y tal y tal? De tanta bronca me llevó a pegarle una piña, lo cual me trajo un problema con la institución y bueno, que tuvo que ir mi papá citado por la directora diciendo qué pasó, y cuando me dijo, perdón por la palabra, me dijo, ¿pero qué hiciste, boludo? Le digo, no, porque este habló que dijo que vos te la agarraste con Alonso, que eras un hijo de tal y tal, le pegué. Bueno, esta te la perdono porque estuviste bien, dijo. Y quedó todo el tema ahí, más que nada. Se va del arbitraje tu viejo. Ahí hay dos situaciones paralelas. ¿Cómo lo vivió tu viejo? La falta de todo lo que estaba habituado a hacer. ¿Y cómo lo viviste vos? Que vos también estabas habituado a no tenerlo y lo empezaste a tener. ¿Cómo jugaron las dos cosas en la familia? Por lo que me acuerdo de chico todo, yo creo que más allá de que por ahí él no era de hablar mucho, pero para no demostrar lo que es, digamos, un factor por ahí, no preocupar a la familia, en el sentido de, bueno, si hay un problema o algo, lo sobrellevo adelante, todo. En ese sentido salí bastante similar a mi padre. Yo creo que le ha jugado en contra, extrañaba lo que es estar en el campo de juego, las famosas reuniones, los viajes, más allá de que él después siguió vinculado porque estuvo un trayecto, lo que fue 87, 88, con el tema de viajes a Europa con el seleccionado juvenil y la selección mayor de Bilardo, y en aquel momento creo que era Pachamé. Sí. Sí, O sea que él siguió más o menos, creo que buscaba seguir vinculado, más allá, porque él amaba lo que era la profesión, y yo siempre pienso que a él le gustaba ejercer lo que es la docencia, el estar, el hablar con chicos, aconsejarlos, hacer tal cosa, hacer tal otra. O sea que le habrá costado, siguió hasta que después llega lo que es digamos, la brecha o un bache, que es la famosa elección del año 91 para presidente de la AFA. Creo que es el único caso en la historia de que alguien se presentó en una lista en contra de Julio, ¿no? ¿O me equivoco? No, el único que se presentó formalmente fue Teodoro. Después hubo algunas otras cosas, pero nunca No, nadie se le... formalmente creo que fue la única vez. No, absolutamente. Nunca nadie se le animó. Y además con un proyecto. Exacto. Bueno, sí, adelante, ese es parte. Llega lo que es la famosa brecha de presentarse para presidente. Por ahí en aquel momento muchos decían, es una locura, estás loco. Pero No, bueno, pero tenía bastante apoyo en el interior. Y además tenía apoyo político. él había recorrido lo que es, porque también ahí otra vez era lo que es viajes, reuniones, otra vez, digamos, a estar... No dirigía, pero estaba en el mismo sistema de vida. Él seguía en el sistema, o sea, estar ausente a uno como para chicos es como que decís siempre que te tenés a tu papá todos los días en tu casa. Ah. Hoy a mí me pasa algo con mi trabajo que también me toca viajar muchísimo. Y hay veces que muchas veces estoy afuera y te perdés ciertas cosas de los chicos. Que mi viejo con el tiempo me dijo, yo siempre te tengo que pedir primero a tu madre, que fue una gran mujer que me acompañó en todo momento, en cada locura que me embarqué. Y después a vos por no haber compartido ciertas cosas por ahí, actos de colegio. ¿Te dijo? Sí. ¿Ves? Que yo le dije, no me tenés que pedir ninguna disculpa porque es tu trabajo, era tu profesión. Eso no cambia el amor que uno puede tener por vos. Son cosas que son circunstancias de la vida, pero bueno, él entendía que... Sí, eso habla también de un dolor de él. Sí, Eso habla de un dolor de él por no poder él participar de cosas tenía, después ya cuando estábamos, yo haciendo más grande todo, teniendo muchas veces después de cenar, por ahí charlas, quedándonos hasta las 2 de la mañana charlando todo, de anécdotas y de cosas de él que él sentía
mucho dolor por haberse perdido muchas cosas de la familia. Dice, el no verte crecer, el no ver por ahí primeros pasos tuyos, algunas cosas, pero bueno, uno entendía de que era la profesión y yo le dije, no tenés que pedirme disculpas de nada. Yo te tengo que agradecer a vos. A mí me por lo parece que, sos. no sé, esto es un razonamiento mío, no estaba ni preparado ni nada, ni estaba dentro de la entrevista. Pero me parece que cuando hay grandes emprendimientos hay grandes pérdidas. Y tu viejo tuvo grandes emprendimientos. Me parece que uno siempre que emprende algo muy grande, de hecho yo me considero un fracasado por haber, no fracasado en la vida, sino un fracasado en muchos aspectos comerciales, por haber priorizado el tema de mis hijas a emprendimientos personales. No juzgo esto al que hace lo contrario. Me parece que cada uno elige y elige de la mejor manera. Pero me parece que los grandes emprendimientos en el camino dejan, no sé, Jorge, ¿a vos qué te parece? Dejan valores, ¿no? En principio, voy a usar palabras de Teodoro porque Sí. si hay alguien que del 83 al 86 lo conoció, ese fui yo. Y si me enseñó a mí. Entonces, creo que lo conozco. En el caso de Miguelito fue un privilegiado. El otro día vos dijiste una frase de Teodoro. Esa. No, aparte, contaste la del No, radical y peronista. bueno, de radicales y peronistas es otra, pero Teodoro decía también, hay hombres que sirven a las instituciones y hay hombres que se sirven de las instituciones. También Miguelito era un privilegiado, el padre le traía camiseta, le traía botines, le traía todo, o sea, entraba a la cancha. Miguelito fue un montón de cosas. O sea, de hecho, vos nombraste a Carmelo Faraones, tu papá era muy amigo de Carmelo Faraones. Sí, tal cual. Vos fuiste alcanzapelotas en Argentina y Brasil, en la cancha de River. Tal ¿verdad? cual. Y después compartiste un asado con Rivelino, ¿de acuerdo? Y tenías como... bueno. 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 Había otros dos que estaban con él. Decir Rivelino me pongo de pie. Sí, ¿Quiénes eran esos dos? Creo que eran tres. Era Juan Diego, Jorge Daniel y Marcelo Borrelli. y Marcelo Borrelli. Esos cuatro eran los Marcelo lo alcanza- tuve empleado. Esos cuatro eran los alcanzapelota. Vos jugaste de 4 en el equipo de los... ¿No jugaste de 4 y saliste campeón? Sí, había arrancado de arquero. Bueno, había marcado, pero saliste campeón. Salí campeón. ¿Con qué camiseta? No me acuerdo. La de San Telmo. La de San ¿Quién era el técnico de ese equipo? Vos. Mirá vos. Mirá si lo conozco a Miguelito, mirá si lo quiero a Miguelito. Entonces, el tema acá es distinto. Miguelito representa para muchos el papá, el proyecto y muchas cosas que quedaron pendientes porque Teodoro, desgraciadamente, se nos fue en un momento que todavía lo necesitábamos. Teodoro, no teniendo un mango y estando muy mal, no aceptó la propuesta que lo salvaba para toda la vida. Si Teodoro se hubiera juntado con Garconi, Sí. la 3A no existía. Si Teodoro hubiera sido lo que pretendían que sea, que era que en los programas de televisión criticara a los árbitros, Teodoro no hubiera tenido ningún problema. Si Teodoro hubiera jugado para Grondona, jamás hubiera tenido ningún problema. Él armó un proyecto, esto es lo que hay que reivindicar. Sí. Nitti no fue solo un árbitro, Nitti fue un dirigente deportivo de excelencia. Un señor que iba al interior y en cada puerta encontraba un festejo. Ese fue Nitti. Un señor que salía de la cancha puteándolos y de pronto el tipo que lo puteaba le decía, no, pero Teodoro... Y no se peleaba con nadie. Teodoro era un campeón. También tenía su carácter y su carácter lo demostraba un montón de veces. Sí. Entonces vos tenés que llevar este legado, porque vos también quisiste ser árbitro, ¿verdad? Quise ser y después yo entiendo de que para No. ser árbitro lo tenés que llevar adentro todo y por ahí uno... No pasaba por ahí. Claro, era más... Yo sentía más jugarlo que lo que era dirigirlo. Más allá de que yo una sola vez me preguntó él haber hecho el curso de árbitro, le dije no me interesa. Y una vez fui, me anoté. ¿Te anotaste con Carabina? Claro, en la escuela de ahí de Parque Chacabuco. Claro. Hice el curso todo hasta que llega los momentos finales todo y uno de los que era profesor en ese momento me dice, bueno, ¿tenés nada que ver con Teodoro Nitti o algo? Le digo, no, yo no tengo nada que ver. Le digo, me dice, pues tenés el mismo apellido, todo. Le digo, no. Digo, no lo conozco. Conozco algo así por ahí que he leído, pero no tengo nada que ver. No era por vergüenza, sino era por un poco de amor propio de decir, si llego es porque tengo condiciones y todo.
no quería que me regalaran algo por tener un apellido. Me quería demostrar, decir, bueno, si rindo bien y soy árbitro, es por mi propio mérito. No por estar en descontento ni desmerecer a mi papá. Simplemente no quería que me regalen nada. Quería jugar parejo con todo. Decir, bueno, si fulano es bueno y yo no, perfecto, aceptarlo. Esto no es para mí y buscar Lo que pasa es que otra carrera. Cuando el apellido es tan pesado, ¿viste? Cargas con el apellido, vaya donde vayas. Siempre, Bueno, siempre. después surge que hay un evento, lo que es en Pesado en el buen asociación. sentido, digo. Sí, creo que fue en el campito o algo y se encuentra este profesor que era de las 3A o algo, se encuentra con mi papá y le dice, vos sabés que tengo un pibe, pero dice no tiene nada que ver, el apellido todo, y dice, ¿cómo? ¿Pero cómo se llama? No, Miguel Nitti, dice, no tiene. Sí, es mi hijo. ¿Cómo? Y cuando me encuentro con el profesor la otra semana, me dice, ¿cómo me mentiste? Digo, no, yo lo que no quería era ponerle en un compromiso. Claro. Primero, demostrarme a mí mismo de que si llego es por mi capacidad. Y segundo, no poner en un compromiso de decirle, te recibís de árbitro por ser hijo de. No, a mí no me gusta. Me gusta que tengamos todas ¿Qué las año mismas fue eso? condiciones. Y esto habrá sido en el año ¿Llegaba que Coralina? yo me habré recibido, creo que fue en el 2002 o 2003, no me acuerdo. No sé tanto. Porque yo no sé si fue después lo que fue el fallecimiento de mi mamá y antes de que fuera el fallecimiento de mi papá. Que tuvo, bueno, el agrado de verme como juez de línea en un par de partidos ahí en el campo de los árbitros. Una pregunta que esta sí la tengo guardada ahí. ¿Sentís que tu viejo lo reconocieron más después que falleció que en vida? Estamos hablando de arbitraje. ¿En el tema arbitraje o el tema gremial también? Todo. Todo. Arbitraje y gremial. Voy a ser... Totalmente sincero, acá mira que el micrófono es abierto. Yo estuve mucho tiempo enojado lo que es con la asociación de árbitros. Tal vez esté equivocado o no. Pero entendía de que no habían reconocido, no solamente a mi viejo, creo que a un montón de gente, todo el esfuerzo de lo que habían hecho. Un montón de esfuerzo. Más allá de que hacían cenas en el famoso hotel Los Dos Chinos, vendiendo rifas. Yo me acuerdo, porque bueno, siempre anduve ahí, yo en el medio, de chiquitito. Hubo mucha gente que puso plata de su bolsillo. Ponía plata de su bolsillo, que no salía de la asociación, pero ponían plata de lo que era su otro trabajo que tenía. Sí. Y muchas de las discusiones que han tenido mi papá y mi mamá era porque mi papá era el famoso de comprar arbolito a toda costa. Y llenaba el famoso Ford Falcon que compraba en el vivero de ahí de Lugano, con arbolito, y ponía plata. Van escuchando, ¿eh? Los arbolitos eran para el campo de deporte de los árbitros. Sí. De los cuales tuve el honor de, creo que teniendo con 5 o 6 años, haber plantado un arbolito con mi abuelo, por parte materna. Pero hubo un momento que estuve muy enojado porque entendí que no lo habían reconocido, ni a él ni a cierta gente, todo el esfuerzo que habían hecho. Es más, creo que, yo siempre digo, uno llega a viejo, no digo todo, pero mucha gente lo primero que hacen los descartan. Es decir, ya está grande, no sirve, ya está, démosle paso a los nuevos. Hay que darle paso a los nuevos, pero yo creo que hay que nutrirse de la experiencia y de la enseñanza de vida que te puede dar el hombre grande. Tiene recorrido, vivencias, picardías, que le puede enseñar a los jóvenes. Entonces en ese momento yo entendí de que por ahí habían dejado de lado a mucha gente que había participado y se le daba poca bolilla. Hoy por hoy yo tengo que agradecerle mucho lo que es al secretario general que está actualmente con Bermúdez y Beligoy, porque le hace mucho reconocimiento a lo que es a los ex árbitros. También en su momento yo le agradecí a lo que es, y no pude compartir la mesa pasada con Juan Carlos López, pero bueno, el haberle agradecido también a Jorge Ferro, porque en el momento que falleció mi viejo, él se puso lo que es a entera disposición para lo que necesitaba. Y bueno, Juan Carlos López también fue ese nexo que brindó y consiguió las cosas, todo. Y Ferro que me brindó todo lo que necesitaba, que se lo agradecí por suerte hace poco. En una reunión en el campo de deporte le pude agradecer la atención y la amabilidad que había tenido conmigo por el tema de mi papá. Yo siento muy parecido a lo que vos opinás. Y siempre traigo como ejemplo el tema de las... Cuando hablaste del tema de la vejez, del tema de que distintos son los orientales respecto a nosotros los occidentales, ¿no? Los orientales, la gente más sabia es la más vieja. Entonces, cuando una familia tiene que resolver algo, convocan a los más viejos para que los aconsejen. Yo acá en la Asociación Argentina de Árbitros nunca sentí eso.
recién ahora con la intervención de Jorge, algún otro que estoy viendo, pero es como que pará. no lo estoy viendo. Para. Primero, yo reconozco que, o sea, cada uno tiene vivencias individuales y cada uno tiene experiencias individuales. Sí. Entonces, contra eso no hay nada que hacer. La Asociación Argentina de Árbitros está reescribiendo la historia. Sí. En ese reescribir la historia es del que está en el poder y escribe lo que se le da la gana. Entonces, hay muchas cosas que no son fieles. Yo se lo he dicho en varias oportunidades a Germán Bermúdez, que además dice que hay un libro que no está, que el libro está y que no se dio, y además cuando salió el resumen del 75 tenía una serie de imperfecciones. Por otro lado, en este momento, el caso de Beligoy es una barbaridad, porque Beligoy tiene 2 puestos que son incompatibles. Es más, esta reelección, la tercera, es mucho más incompatible porque además intervino el presidente de AFA para impedir que hubiera una lista alternativa. Por lo tanto, podemos estar bien en un montón de cosas, pero institucionalmente estamos mal. Estamos casi como Sadra, donde hay un dueño. Yo creo que desgraciadamente se han adueñado de la asociación y no participa la gente como debería participar. Una cosa es que te hagan homenaje y otra cosa es que realmente te den la posibilidad, por ejemplo, de ser revisor de cuentas, por ejemplo, de que la información llegue a los afiliados. Eso no llega. Y el otro tema es que también se circunscribe el homenaje y demás a determinadas personas. Con lo cual, lo que se hace es, se está lavando todo lo anterior. De hecho, en el campo de deportes no está el nombre de tu padre como debiera ser. El único nombre que estaba era porque lo puso la Federación de Entidades del Parque Almirante Brown. Y después las famosas plaquetas que hacen de un montón de que se pusieron institucionalmente Sí, una en su que momento. fue La del 83-86. Sí. Entonces tu padre merece una estatua en el campo de deporte. Porque No además, sé, no digo, pero pero no importa eso. Quiero decir que el tema es, si tomamos el campo de deportes tiene gente que lo hizo desde cero y que se construyó casi en su totalidad la parte importante hasta el 95, 94, 95. Después se hicieron modificaciones, mejoras, se agregó un montón de cosas que están muy bien y es muy valioso y se hace y perfecto. Pero hay otra situación. Y además, volviendo al caso de Teodoro, trasciende. Teodoro hizo 3 mandatos, pero fueron 3 mandatos no seguidos. Entonces, no, fueron separados. fueron separados. Creo Entonces, que fueron 2 consecutivos dos y consecutivos, otro exactamente. el último. Entonces es distinto. Y además cuando fue Teodoro fue por un motivo de unidad. Y cuando se hizo la unidad se hizo después de 9 años de los que estaban en el poder porque se había prorrogado el mandato por la dictadura. Y Teodoro hace la unidad con Ñeco y con Cardillo como secretario gremial. Ahí yo estoy convocado como primer vocal. Ahí aprendí yo cómo era el gremio. Y aprendí un montón de cosas porque Teodoro era muy generoso. Yo fui con él a verlo a Gualdini, fui con él a verlo a Lorenzo Miguel, fuimos a verlo al gobernador, a José María Bernet, para derogar la ley que metía preso a los árbitros. Generamos en el campo de deportes una serie de avances inconmensurables. De hecho, empezamos a hacer gimnasia en el campo de deporte. Hay un montón de cosas que fueron producto de Teodoro. Teodoro consiguió un montón de cosas, como también los consiguió Vícero, como también la consiguió Alechi. Yo siempre en ese sentido como que por ahí tengo la suerte o todo cuando te convocan que te dice porque tu papá, pero yo creo que también es un momento y una circunstancia de gente que tenés alrededor. Miguel, pero los que... Esto es como que vos estás o podés ser una cabeza, pero también tenés gente que te acompaña. Pero los que estuvimos con él sabemos que eso derrama. O sea, no es que, que sintamos que no, el homenaje sea el solo. No, eso derrama. Eso derrama. Igualmente, ese derrame hace de que lo mires de alguna manera más amplia, digamos. Entonces, dentro de esa mirada más amplia es lo que es el motivo de este programa. Este programa va a tener una implicancia que es lo que quiso Teodoro siempre, que es llegar al interior con un proyecto, porque el proyecto que él tenía para ser presidente de AFA era un proyecto que trabajaba desde el interior, teniendo representación de todas las provincias. Además, él estaba en ese momento muy bien en la parte política. Él tenía la oficina que había sido el presidente de la República, ¿de acuerdo? Sí. Y además, en muchos casos viajaba al interior con el Tango 01, con el Tango 02, porque siempre Teodoro consiguió todo, pero siempre consiguió para los demás, nunca consiguió para él.
Nunca consiguió para él. Es fácil, me decía. Cuando vos pedís para los demás no hay ningún problema. El problema es cuando pedís para vos. Y hay muchos que piden únicamente para ellos. Entonces, esta es la crisis que existe. Teodoro le daba cabida a todos. Yo le dije al secretario, en ese momento secretario adjunto, cuando el secretario general no dimitió y se quedó con los 2 puestos, que era una barbaridad que no dejara el puesto en manos del secretario general, del gremial, del adjunto, de quien sea, porque era como que no tenía sucesores. Y en realidad vos tenés que hacer sucesores. Teodoro hizo sucesores, desde Corradina en su momento, Binda, un montón de gente que estuvo al lado de él. Entonces, esos son los que lo valoran hoy, los que lo han valorado durante toda su trayectoria. También lo tenía con los dirigentes. Teodoro tenía una excelente relación con los dirigentes, una excelente relación. Sí. Cuando él se presenta como candidato opositor a Grondona, él va y se lo presenta a Grondona en la cara. Yo estaba ahí. Y te voy a hacer una confesión que me pregunta Cos, que Cos y Lorenzo estaban ahí, me preguntan, ¿y Fernández, vos a quién vas a votar? Si tuvieras que votar. Y le digo, mirá, le contesté lo siguiente, la razón está con Grondona, pero mi corazón está con Teodoro. Y esta es la realidad. Entonces, él tenía promesa de que muchos lo iban a votar. En ese momento, lo que pasa es que hay muchos que no conocen el estatuto, hay muchos que no conocen nada. Yo por lo que tengo entendido, por lo que tuve oportunidad de hablar y todo, lo cual el haber perdido lo que fue la elección, yo creo que fue más doloroso en ese momento, pues se juntaron muchas cosas que cuando él se retira del arbitraje, porque se juntó una circunstancia de cosas de que era el haberse presentado como para presidente de AFA y después un proyecto que él tenía de ayuda de Italia. Un proyecto que había traído Rucauf. Claro, para las provincias argentinas, Exacto. Lo cual era hacer escuelas en el interior del país. Escuelas, hospitales. Y ese era un sueño muy grande que tenía mi papá. Él siempre tuvo un sueño que... Además invirtió muchísimo dinero. Sí, que él siempre me lo dijo de crear una escuela en el interior del país. Y fue un sueño muy grande, lo cual implicó más allá de lo que es la elección, el tema de esta, se lo llamaba una famosa cooperación Italia-Argentina, Sí. a perder mucha plata, que fue lo que fue vender el auto que él tenía, hipotecar la casa, haber perdido la casa, y bueno, después de ahí fue una debacle de cosas, lo cual ya no se podía ¿Sabes cuál era el problema que contener. tenía el crédito? Hasta hace poco hubo juicio. Bueno, vamos a un corte y después lo dejamos. Dejamos la expectativa para la próxima. Salto chiquito y arriesgado al mar profundo y empinado que hay en vos, chapuzón de ojos cerrados, el penar cansado y la risa en flor, acomodando el empedrado para ir cayendo a los tumbos, pero de a dos, y solo ir alimentando lo que viene sonando en tu voz y mi voz. Y si suelto, y si siento, y me siento a tu lado por hoy, y no miento si te cuento que aunque me persigue un chaparrón, está mejorando el tiempo y ahora me anda persiguiendo el sol. Hay que mirar pa' los costados antes de cruzar un río que se desbocó. Si la corriente avanza fuerte y a nosotros nos divierte, aunque al resto no, hay que tener cierto cuidado antes de entregar el alma, dice la razón, y no hablar con desconocidos, pero yo no coincido, habrás notado vos. Y si suelto, y si siento, y me siento a tu lado por hoy, y no miento si te cuento que aunque vengo de mal en peor, se puso a favor el viento, sopla fuerte y me lleva con vos.
y me siento a tu lado por hoy. Y no miento si te cuento que me encuentro sonriendo por vos. Y no miento si te cuento que te pienso y me siento Bueno, mejor. el tema fue sencillo, o sea, el tema es que la famosa corrupción que hay en Argentina, que hubo siempre, que no le permitió llegar con esas obras porque esas obras no tenían retorno, eran directos, entonces ahí estaba el problema. Como no había retorno, no hubo negocio. Como no hubo negocio, Teodoro perdió todo lo que perdió. Entre ellos el auto, que vos dijiste que compró un auto, el auto lo compró sin saber manejar, ¿verdad? Claro, compró un Ford Falcon modelo 84, Claro. me acuerdo. Y no sabía manejar. Y no sabía, después aprendió No a sabía manejar. manejar. Pero bueno, y después fue lo que llevó a la casa también. Y después de ahí fue una debacle porque, bueno, el tema de que, digamos, lo haya enfrentado a Grondona tuvo su costo también, Por que le supuesto. estuvo mucho tiempo lo que es alejado Por supuesto. del fútbol. Después igual Grondona lo reincorporó. Lo reincorpora, si no me equivoco, creo que debe ser año 99-2000, que él Sí. vuelve ya como vedor a la Asociación del Está bien. Fútbol Argentino. Está bien. Y ahí vuelve a través de la gestión que hace alguien que nosotros también reivindicamos. Sí, que es el señor Sabino, Exactamente. que es el que hace el acercamiento con Julio Humberto Grondona. Claro. Porque Para volver, digamos. para volver como vedor. Sí. Entonces, independientemente de estas situaciones, lo que nosotros pretendemos al traerte a vos y al escucharte y a decir, es que darle a nuestro programa, a nuestro proyecto, que decimos que tiramos un viejo por la ventana, no, este proyecto se llama Reemprender. Y reemprender significa que aquellos mayores de 60, 65 años tengan una actividad nueva. Nosotros, por ejemplo, la radio. Vos somos 65, yo no. Bueno, sí, yo soy el más viejo de todos, tengo 66. Entonces, reivindicamos eso, de que haya otro proyecto, que haga cualquier tipo de cosas que tenga que ver con una actividad comercial, que le reditúe, porque ¿qué pasa? Cuando se jubila, y se jubilan por la jubilación normal, vos pasás de ganar un 100% a ganar el 60%. Sí. Con lo cual, incluso, además, si querés tener una prepaga, la prepaga se lleva el 50, el 60 o el 70% de la jubilación. Con lo cual también ocurre que el pobre jubilado tiene un problema, que se tiene que empezar a desprender de los bienes porque no puede sostener lo que tenía. Esta es la realidad de hoy. Por eso el autoempleo, por eso los empleos basura que hay por ahí, y por eso dentro de ese autoempleo nosotros lo que pretendemos es darle herramientas para que se sientan capaces de emprender otra tarea y que esa tarea también sea redituable y que trabajen con gusto porque van a hacer lo que quieren hacer. Nosotros queremos hacer esto, no es que no querramos hacer. Al quererlo hacer, lo vamos a hacer con gusto y lo vamos a hacer bien. Entonces por eso hay dos aspectos que este programa tiene, que es el que te invitamos y que además te invitamos a que seas el padrino de alguna manera de un programa que en realidad está representando... Ojo con la frase, el padrino. El padrino, y Nitti, sí. el apellido. El padrino. Suena, viste, que a Frank suena- Nitti. Le costó mucho tiempo el Claro. famoso Fran Nitti. Y además Frank Nitti tenía traje de raya. ¿Te acuerdas que usaba traje de raya? Sí, tenía un traje oscuro a raya. Por eso. Me acuerdo. Entonces, nosotros vamos a encarar este proyecto que significa llevar al interior la voz legal, la voz de la justicia, a través de Ricardo Frega Navia. Ricardo Frega Navia es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados de Derecho del Deporte, es el titular de la cátedra de Derecho del Deporte en esta casa y es una persona que incluso tiene un posgrado hecho en España, gran conocedor de la ley, porque además la ley que está implementando en este momento la Superliga viene de la Superliga Española. Sí, señor. Entonces, este aspecto tiene que llegar al interior, como lo hubiera hecho tu padre, como lo hizo a través del proyecto que tenía, con la integración de un comité ejecutivo distinto, porque en esa época el comité ejecutivo lo componían 40 miembros, perdón, la asamblea la componían con 40 miembros, pero cualquiera podía ser candidato a ser presidente de la AFA, porque tu padre no reunía las condiciones Claro. que requieren hoy. Hoy para ser presidente de AFA vos tenés que haber sido miembro del comité ejecutivo, haber sido presidente o vicepresidente durante más de 7 años, que te avalen 7 avales que tienen que ser miembros del comité ejecutivo para presentarte. Es mucho más difícil. En la época de tu padre cualquiera podía ser presidente de AFA, cualquiera que tuviera algún tipo de Sí, trascendencia. pero era mucho más difícil ganarle A don Julio. a don Julio. Es Claro. más, Y- en aquel momento, cuando llega el momento de la elección, porque uno como hijo en ese momento tenía la ilusión de De que ganaba. que ganaba por ahí. Más Sa- allá porque él tenía un gran apoyo, por lo que había viajado del interior todo, y se sentía con confianza de que tenía un apoyo, por ahí si no le ganaba por completo, de llegar ahí muy A cerca. pelearlo. Pero bueno, a último momento,
se cambia lo que es el sistema Muy bien, el sistema de voto. de voto. ¿Cómo se vota? Y pasaba de ser voto secreto, como creo que es normal, Hacer voto y cantado. a hacer No. voto cantado. Voto escrito fue. Yo tenía entendido que era voto No, cantado. fue voto escrito. Pero claro, escrito a la vista, no es que escribían Claro. acá abajo. Entonces se sabía y por eso se dedujo por los trazos respecto quién había sido el que había votado a favor. ¿Quién votó a favor? Y vos sabés que ¿Tenés dudas? yo tengo entendido que había sido el presidente de... Una uno que camiseta estaba a rayas celeste y blanca. Sí, De Stefano. Juan Di Stefano. Claro. Claro, porque si bien De Stefano tenía algunas diferencias con Julio, por otro lado había sido importante para Julio, Sí, porque cuando le raptaron el hijo a don Julio, el que lo fue a rescatar fue, y el que pagó el rescate fue De Stefano. fue Juan Di Stefano. O sea que hay un montón de cosas que no se saben en el interior del fútbol, como decimos nosotros, que realmente las saben los protagonistas. Desgraciadamente muchos de esos protagonistas no están. Ya no está. Algunos tenemos la suerte de haber sido reflejo o haber manado o haber mamado de esas Vos circunstancias. tuviste mucho tiempo de haber viajado, digamos, y de haber compartido mucho más tiempo de lo que es con mi Sí, padre en el tema de fundamentalmente viajes al compartíamos los interior. lunes, los miércoles y los viernes porque había reuniones todas las veces. Ah. Y además había otra particularidad que tiene que ver con la situación actual. Yo hace 2 años y medio más o menos que le vengo pidiendo por distintos medios, tanto a Beligoy como a Germán, participar de una reunión de comisión directiva. Nunca me citaron para una reunión de comisión directiva, se lo he dicho personalmente, se lo he dicho por los medios, se lo he dicho... En cambio nosotros, nuestras reuniones eran siempre abiertas. Sí, ahí en la famosa calle Viamonte me acuerdo que era un Exactamente. desfile de gente. Y además se quedaban hasta cualquier hora, no había ningún problema, siempre abierta. Eso yo también lo aprendí después, cuando me tocó a mí ser secretario gremial, yo siempre atendía a todo el mundo. Nunca dejé de atender a Abierta, en nadie. nuestra época también era abierta, ¿te acuerdas? Cuando Sí, vos eras secretario pero de Mar. pero la atención que había con Teodoro te reunía siempre estabas en reunión. Y además Teodoro te llamaba al laburo y te hacía salir para que tenías que ir a determinado lado. Era vivir siempre en permanente vigilia. Por eso se logró lo que se logró. Y además te echaba la culpa, porque te decía, no, si total vos después no venís acá a Santa Fe. Entonces yo tengo 1000 anécdotas para contar de Teodoro. En todas valoró a la persona que tenía al lado, que esto es lo importante. Vos tenés que valorar a las personas y además tenés que provocar que haya un delfín, que haya delfines, que la gente aprenda, que tenga responsabilidad. Si vos crees que los que están alrededor ninguno sirve para nada y que vos sos el único capaz, no llegamos a ningún Yo lado. por eso siempre digo que creo que hubiese sido, bueno, en la carrera que él tuvo creo que fue muy buen docente. Él siempre elegía, mismo cuando fue este último tiempo, cuando había sido veedor de fútbol todo, y en el momento del fallecimiento, él tenía para ir a ver un partido lo que es en cancha de Chicago, que dirigía justamente Jorge Ferro, y un partido en la cancha de Liniers, y el cual él por un tema de elección, porque en ese sentido él puso, bueno, pero Jorge Ferro ya es árbitro de primera, dirige, ¿qué le puedo llegar a decir o a corregir a Jorge? Que ya dirige excelente todo, y se prefiere ir a ver a un chico que arranca en un partido de Liniers. ¿Dónde puedo hacer más docencia? Claro, donde puedo hablarle, tener una charla, porque él siempre prefería, una vez que terminaba de dirigir, él por ahí siempre se quedaba a tomar un café y por ahí a marcarle algunos detalles que él había notado o que había visto mal, pero también remarcarle lo que había visto bien. Por eso siempre, digamos que fue un docente. Bueno, ese es uno de los aspectos en que el otro día cuando vino Mastrangelo yo lo recriminé. Yo le recriminé la conformación de la escuela de árbitros. En la escuela de árbitros pusieron como director y vicedirector a Espósito y a Romero. Cuando Espósito y Romero no tenían ninguna connotación gremial, Mucho menos no Romero. había ningún trayecto gremial de ellos. Si en esa escuela, que es brillante, la escuela, muy buena, maravillosa, el director hubiera sido Teodoro y el ayudante hubiera sido Cardillo, o Vícero, o Torres, o alguno que realmente haya mamado, o Botelli, que haya mamado el gremio, las cosas hubieran sido mejor en cuanto a la pertenencia gremial. Que no digo que no la tengan, pero hay que aprender de los que saben y hay que aprender. Entonces, Romero no podía transmitir nada, porque no le interesó nunca el gremio. Y Espósito, incluso yo lo fui a buscar para que sea secretario general y le quedaba lejos San Martín. Yo lo entiendo, o sea, hay gente que ha privilegiado su carrera, muchos, y otros que no han privilegiado su carrera, han entregado su carrera para el bien general. Nosotros tenemos una falencia también importante, desde que no hay un árbitro internacional al frente del gremio, que se perjudican incluso hasta los árbitros internacionales. Lustó está postergado
precisamente porque el gremio no lo apoya como corresponde. Eso no le quita méritos a Pitana, no le quita No, mérito no, para para nada. Pero hay una posibilidad que no se explotó, que es la de Lustó. Lustó tiene que dirigir los partidos más complicados localmente y para muchos es mejor árbitro que Pitana, para muchos. Incluso gente que conoce mucho más que nosotros. En cambio, Pitana va a 2 mundiales precisamente porque lo elige FIFA la segunda vez, cuando no lo tiene que elegir FIFA, lo tiene que elegir la AFA y la AFA mandarlo al Conmebol y recién ir a FIFA. A raíz de lo que pasó en FIFA y en AFA y demás, la FIFA es como que asumió la responsabilidad, nos impuso un estatuto, nos impuso un procedimiento y casi, no digo que haga lo que quiera, pero la Conmebol lo sancionó a Maneja Tapia. todo de afuera. Entonces manejan todo de afuera. Acá nosotros tenemos un presidente de AFA muy activo, muy de escuchar y además de colaborar en distintas cosas, y parece como que lo está haciendo bien en ese aspecto, pero en el aspecto internacional nos cuesta un poco. No vamos a repetir jamás vamos a repetir la posibilidad que teníamos cuando teníamos a Grondona, que era el vicepresidente senior a cargo de la FIFA. Porque otra cosa que la gente no dice, y lo dije otra vez y lo voy a volver a decir, es que el señor Blatter no podía ser presidente de la FIFA porque no podía representar a nadie, porque no era presidente de ninguna asociación. Era el empleado de Adidas en la FIFA. Entonces, si vos sos empleado de Adidas en la FIFA, no podés ser presidente. Tenés que estar representando una asociación. Sin embargo, muchas veces se cambian cosas y se hacen cosas como eso. Entonces, Grondona puso a Blatter. No es que... Entonces, por eso tenían esa dependencia. Además, en el caso de los argentinos había, gracias a la gestión de Grondona, un montón de argentinos en las distintas subcomisiones de la FIFA. Y hoy creo que no tenemos ninguno, o tendremos alguno en alguna subcomisión médica o algo así. Entonces, nosotros tenemos que... Y el que se animó fue Teodoro Pascual Nitti, que fue con un proyecto, le dijo, yo quiero ser presidente de la AFA, tengo este proyecto. Es más, él decía que incluso el dirigente tenía que cobrar, tenía que ser una relación en la cual pudiera no dejar de lado su actividad personal. Esto lo plantea muy bien Gámez. Gámez quebró su inmobiliaria porque se tenía que dedicar al club. Ahora, ¿qué pasa si Gámez tiene una actividad donde gana 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares y de pronto se encuentra con que hay una gestión con un dirigente o con un jugador en el cual se manejan millones de dólares? Es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Qué pasa con los dirigentes que dejaron de ser dirigentes para ser representantes de los jugadores? O que el representante del jugador es el hermano, el primo, el tío. Evidentemente hay una crisis ahí. Yo voy a contar por ahí una pequeña anécdota Adelante. sobre esto, que fue que en su momento mi papá tenía un amigo todo que llevaban jugadores de acá a lo que es al extranjero. Más común era lo que era Alemania. En aquel momento había un jugador que jugaba de 10 en Temperley, lo habían visto por videos y todo, estaban interesados en llevarlo a jugar a Alemania. Y justamente se habían reunido en la oficina de ahí de Rivadavia. Se concreta lo que es el pase de Temperley a ese club de Alemania, todo. Bueno, este chico estuvo jugando allá todo. En un momento, cuando le toca venir a Buenos Aires, tiene una reunión con mi papá, y lo que le había pedido, lo que quería el chico era que mi papá fuese el representante de él. Y yo quiero que usted me maneje el pase, que esto, que lo otro. Y mi viejo le dijo que no, dice. No, el pase es tuyo, vos manejalo, tratá de hacer las cosas bien, de cuidarte todo, y en el primer sueldo importante que ganes o algo, tratá de llevarte a tu mamá o a tu familia, por lo menos de paseo. Maestro. A Alemania. Y rechazó, por ahí en aquel momento, decir, pero vos estás loco, podía haber sido representante. Él entendió que no. Bueno, la relación de tu padre con Alemania nace del viaje que se produce en el 84, donde va el juvenil, que también va Juan Carlos López, a ese viaje, y el representante es un representante que vive en Palomar, que ahora no me acuerdo el nombre, que es una persona que viaja y se queda en Alemania. Hasta en eso nos dio clase Teodoro, pero hay muchos que no entendieron eso. Hay árbitros o exárbitros que representan jugadores y qué sé yo, bueno. Y hay clubes que los contratan para que trate bien a los árbitros, y hay otros que los tratan para adentro. Entonces lo que queremos hacer es fundamentalmente que el arbitraje vuelva a ser lo que fue, donde en una nota que me hacen en Solo Fútbol a mí, voy a ser autorreferencial,
cuando se va a Expósito, una nota de 3 páginas y demás, yo digo que soy el secretario gremial de los ineptos. Y en una sociedad corrupta, ser inepto es un valor. Entonces, este es el concepto. Nosotros no somos ineptos, pero tampoco somos corruptos. Y parece que estamos todos en la misma bolsa, ¿no? Y hoy te miran con 50.000 ojos, opinan en una circunstancia en que no se puede opinar, porque el árbitro toma decisiones en segundos. El VAR acá no está, entonces no vamos a ir al VAR, esa es otra dependencia. Yo lo que quiero es resaltar este aspecto de Teodoro. Vos contaste una anécdota que no es más que una más entre cientos que tuvo Teodoro respecto al desprendimiento de él. Yo tengo una que le había dejado para el final para él, pero te la voy a decir con el tema de la docencia de tu viejo. Después fíjate, buscalo, año 82-83, no me acuerdo cuál fue de los dos. Yo estaba haciendo el curso de árbitro en AFA. Y a los 3 que mejorábamos en el curso, Humberto de la Casa y Goicoechea, nos mandaban a dirigir preliminares, donde no había reserva. Entonces me toca un partido dirigir a mí, juez de línea, el otro juez de línea era Oscar Sacco y el otro de Paoli. ¿Los 3 de San Lorenzo? No, de Paoli no era de San Lorenzo. Oscar Sacco sí, de Paoli no. ¿De Paoli no? No, no. Me mintió. Después te digo. Sí, era muy común lo que hacía Carlos. Jugaban en cancha Platense Boca. El árbitro de primera era tu viejo. Imagínate para mí, pibe. Viste, compartir el vestuario, porque el vestuario era uno solo. Sí. O sea, me cambiaba rápido porque llegaba. Dirijo el partido de reserva, era de noche, un viernes a la noche. Y cuando me cambio todo apurado para irme, me toca en el hombro Teodoro, que yo no conocía. Me dice, muchacho, porque te hablaba así tu viejo. Muchacho, si quiere tomar un café, espéreme que le comento un par de cosas de su arbitraje. Es así, tiré el bolso del vestuario y me quedé. Y cuando terminó el partido, lo esperé, nos fuimos a tomar un café, a comer pizza y me estuvo hablando del arbitraje. Y todo del lado de la docencia, no diciéndome es un inútil o es un fenómeno. No. Desde el lado de la docencia. En esto lo hace bien, en esto lo hace mal, corregí esto, en esto avanzá que está bárbaro. Era docente en serio tu viejo. Sí, él tenía lo que era el tema de la docencia. No le gustaba criticar lo que es a los árbitros. Él siempre me decía, uno puede dirigir muy bien, regular o mal, pero no todos tenemos el mismo día. Bueno, te levantás un día y te va todo excelente. Un día te vas a levantar bien, otro día te vas a levantar mal. Dice, bueno, el arbitraje es lo mismo. Está en cada uno absorber lo que es la responsabilidad y después en darse cuenta el error que pudo llegar a cometer. Dice, porque vos cuando tenés un día mal en el trabajo te das cuenta que estuviste mal. Bueno, cuando uno dirige lo mismo. Si vos dirigiste mal te das cuenta. Me acuerdo que me dijo en ese momento en el vestuario, cuando me dijo el esperar y que yo, me dijo, eso sí, además de paciencia, te tiene que aguantar, depende de cómo sacaste este partido lo que me puteas, me dijo. Y yo me reía, pero salimos recontraputeados. Recontraputeados. Bueno, no siempre se salía recontraputeado, a veces salía a los besos y a los abrazos. No en mi caso. No, bueno, pero... Miguel, entonces sabés que existe este espacio que es tuyo, que vos podés venir cuando quieras, cuando tengas tiempo y cuando lo quieras hacer, que vas a ser nuestro referente, en este caso a través de tu viejo, que vamos a tomar el proyecto de tu papá, lo vamos a reactualizar. Me comprometo lo que es a conseguirlo. A conseguir el proyecto de lo que era en aquel momento para la presidencia de la AFA del año 91. Exactamente. Y decirte que, bueno, nosotros tenemos la obligación de continuar con esa trayectoria, con esa meta. Entonces, vamos a hacer lo que no se pudo concretar, o sea, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que lo vamos a hacer. Y que en ese intento... Ha conseguido muchas cosas en aquel momento, cosas imposibles y las llegaron a conseguir. Por supuesto. Calculo que esto lo van a conseguir también. También, lo vamos a conseguir y vamos a hacer que la verdad de muchas cosas, la verdad de muchas cosas llegue a los árbitros del interior, a los cuales nosotros no queremos que Sadra desaparezca. Nosotros lo que queremos es que Sadra esté en manos de los que son de Sadra. En este momento está en manos de un árbitro porteño, que además ha vivido de ellos durante 30 años. Este es otro aspecto. Entonces, conocemos los límites, conocemos las posibilidades, conocemos la política, conocemos todo eso. Vamos a avanzar en eso. Tenemos la suerte de estar en una universidad que nos permite manejarlo libremente, y acá no hay otra cosa que el debate, la posibilidad de conocer al interior, de llevarle elementos al interior, y lo vamos a hacer cada uno de los días.
Así que agradecerte No, tu visita. no, primero Y- no tienen que agradecer nada. Desde ya, bueno, ya te lo había dicho el domingo pasado por medio del mensaje, ante todo pedirle disculpas que no pude concurrir, pero bueno, yo les estoy agradecido a ustedes por esta invitación, por este reconocimiento que le hacen a mi papá, Que va a y ser lo cual me permanente. Va a ser siento, permanente, lo tu hijo permanente. lo cual me siento muy orgulloso de poder ser el hijo de Teodoro Nitti. Bueno, Porque encima tenemos la ventaja con Jorge de que los dos coincidimos. Estamos hablando del tema del arbitraje, coincidimos en quién vale y quién no vale. Yo me apoyo mucho en él porque él tiene una amplia experiencia gremial. Aparte de una memoria intachable. bueno, terminó el programa, ¡nos vamos! Yo creo Hasta que la sí, próxima, pero... Vito. Yo creo que Ya sí, está, pero... vamos, hasta la próxima. Te esperamos en la próxima, Miguelito. Muchas gracias por todo. Y a todos ustedes, hasta la semana próxima en un nuevo programa del interior del fútbol. Un viaje hacia el interior del fútbol por Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina